Necesito que me perdones, mis hijos lloran por ti. La lluvia golpeaba el pavimento cuando Camila vio el Mercedes negro detenerse frente a ella. No, sus manos apretaron las bolsas del mercado hasta que el papel crujió. El café tibio quemaba sus dedos a través del cartón, pero no lo soltó. No podía soltar nada. Si lo hacía, se desmoronaría ahí mismo en la calle. La puerta del auto se abrió. Mateo Sandoval salió como si el mundo no pudiera mojarlo, pero en segundos su traje de miles de pesos se empapó. No le importó. Caminó directo hacia ella con esos ojos que antes apenas la miraban y ahora la perseguían como si fuera lo único visible en toda la ciudad. «¡Camila!». Ella giró sobre sus talones. «No te atrevas, espera, por favor». La voz de él se quebró en esa última palabra. Camila se detuvo, odiándose por eso. 3 semanas. 3 semanas desde que la habían sacado de esa casa como si fuera una delincuente. Y ahora él aparecía en su barrio, en su calle, arruinando incluso este pequeño espacio que había logrado reconstruir. «Necesito que me perdones». Camila se dio vuelta despacio. El pan se estaba mojando dentro de la bolsa, pero ya nada importaba. «¿Perdón? Mis hijos lloran por ti». Algo se retorció en el pecho de Camila. Lucía, Tomás. No podía pensar en ellos sin que el aire se le escapara de los pulmones. «Eso no es mi problema. Lloran cada noche, Camila». Lucía dejó de hablar. «Tomás no come. Los estoy perdiendo y no sé cómo recuperarlos». La risa de Camila sonó rota. «Qué curioso. Yo tampoco sé cómo recuperar mi reputación después de que me acusaste de ladrona». La lluvia caía más fuerte ahora. Mateo dio un paso hacia ella y Camila retrocedió 2. «No te acerques. Fue mentira, todo fue mentira. Claro que fue mentira, yo lo sabía. Pero tú me creíste culpable sin siquiera preguntarme». Mateo pasó una mano por su cabello mojado. El gesto lo hacía ver más humano, más vulnerable, y Camila odiaba que eso la afectara. «Mi hermana». Débora plantó la joya. «Tengo las grabaciones de seguridad. Tengo pruebas». El café se le resbaló de las manos. El cartón golpeó el pavimento y el líquido marrón se mezcló con el agua de la lluvia. Camila lo miró expandirse como si fuera su vida completa derramándose en la calle. «¿Tu hermana?» «Sí». «¿Y cuándo lo descubriste? ¿Y cuándo?» Mateo tragó saliva. «Hace 2 semanas. 2 semanas, 14 días, 336 horas de saber que ella era inocente y recién ahora venía a buscarla. Vete». «Camila, que te vayas». Pero Mateo sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla. Le mostró el video antes de que ella pudiera apartarse. Lucía, su pequeña Lucía de 6 años, sentada en la cama con los ojos vacíos, sin hablar, sin moverse, solo abrazando el delantal verde que Camila había olvidado en su cuarto. «Apágalo. Tomás está peor. No deja que nadie lo toque. Grita por ti cuando se despierta. Apágalo. Por favor, no te estoy pidiendo que me perdones a mí. Te estoy rogando que los salves a ellos». Las lágrimas de Camila se mezclaron con la lluvia. Qué conveniente que nadie pudiera distinguirlas. ¿Salvarlos? Tú los destruiste. Tú les enseñaste que la gente puede desaparecer sin explicación, que las personas que aman pueden ser arrancadas de sus vidas porque su padre prefiere creer mentiras antes que escucharlas. Tienes razón. Esas 2 palabras detuvieron todo. Camila levantó la vista hacia él. «Tienes toda la razón», continuó Mateo. «Soy un cobarde, un hombre que dejó que su miedo y su arrogancia destruyeran lo único bueno que tenía. Pero ellos no merecen pagar por mis errores. Yo tampoco merecía pagar por los tuyos». «Lo sé». Un auto pasó salpicando agua sucia. Ninguno de los 2 se movió. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Camila finalmente. «Que vuelvas». «No, solo una vez. Solo para que ellos entiendan que no los abandonaste». Camila cerró los ojos. Podía ver a Lucía con su cabello trenzado cada mañana. Podía escuchar a Tomás riéndose cuando ella le hacía caras tontas durante el desayuno. Podía sentir sus bracitos pequeños alrededor de su cuello cuando le decían: «Te quiero, Cami. No puedo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero ellos...». La voz de Mateo se quebró completamente. «Ellos te necesitan y no sé cómo arreglar esto sin ti». Camila abrió los ojos y lo miró realmente por primera vez en 3 semanas. El traje caro estaba arruinado. El cabello perfecto era un desastre.
Los ojos que siempre habían sido tan seguros, ahora suplicaban como si ella tuviera el poder de destruirlo o salvarlo. Tal vez lo tenía. Una vez, dijo ella con voz temblorosa, los veré una vez, en un lugar neutral, no en tu casa, nunca más en tu casa, donde tú digas. Y después de eso no quiero volver a verte. Algo pasó por el rostro de Mateo. ¿Dolor? ¿Decepción? Camila no quiso nombrarlo. Entiendo. Ella recogió sus bolsas del suelo. El pan estaba empapado, las verduras aplastadas, todo arruinado como todo lo que Mateo Sandoval tocaba. El parque 3 de febrero. Mañana a las 3. Ahí estaré. Camila empezó a caminar, pero su voz la detuvo una última vez. Camila. Ella no se dio vuelta. Lamento mucho haberte hecho esto. Las palabras se clavaron en su espalda como cuchillos. Disculpas. Como si las palabras pudieran revertir la humillación, el dolor, las noches sin dormir preguntándose cómo había perdido todo en un solo día. Tus disculpas no significan nada para mí. Se alejó bajo la lluvia, sintiendo sus ojos en su espalda hasta que dobló la esquina. Solo entonces se permitió derrumbarse contra una pared, las bolsas cayendo de sus manos mientras sollozaba en silencio. Porque lo peor de todo no era que él hubiera venido. Lo peor era que una parte de ella, una parte pequeña y estúpida, se había alegrado de verlo. 3 semanas antes, Débora Sandoval observaba desde la ventana de la biblioteca mientras Camila perseguía a Tomás por el jardín. La risa del niño resonaba por toda la propiedad. Alta, libre, genuina, el tipo de risa que Débora no había escuchado en esa casa desde que Carolina murió 3 años atrás. Y eso la enfurecía. ¿Señora Débora? Señora Ortega apareció en la puerta con una bandeja de té. 60 años, 30 de ellos sirviendo a familias de clase alta. Débora la había elegido cuidadosamente para este trabajo. Déjalo ahí. ¿Sucede algo? Débora señaló hacia el jardín con un gesto seco. Esa muchacha se está tomando libertades. Señora Ortega se acercó a la ventana. Afuera Camila había atrapado a Tomás y lo hacía girar en el aire. Lucía aplaudía pidiendo su turno. Son solo niños jugando. Son mis sobrinos, corrigió Débora. Y ella es la empleada. La verdad era más compleja, y Débora lo sabía. La verdad era que Mateo sonreía más cuando Camila estaba cerca, que preguntaba por ella cuando llegaba tarde, que sus ojos la seguían por la habitación durante las cenas familiares con una suavidad que Débora reconocía demasiado bien. Había visto esa misma mirada 3 años atrás, antes de que Carolina enfermara. Necesito tu ayuda con algo. Señora Ortega se tensó. ¿Qué tipo de ayuda? Débora sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Adentro brillaba un pendiente de esmeralda, comprado específicamente para esta ocasión en una joyería del centro. Lo suficientemente caro para ser creíble, lo suficientemente anónimo para no ser rastreado. Mañana hay un evento benéfico aquí. Mucha gente, mucha confusión. No entiendo. ¿Vas a poner esto en el casillero de Camila? El rostro de señora Ortega palideció. Señora, yo no puedo... Puedes y lo harás. Débora sacó un sobre del cajón del escritorio. Aquí hay suficiente dinero para cubrir las deudas de tu hijo, las que tiene con esa gente que no acepta retrasos. Los dedos de señora Ortega temblaron cuando tomó el sobre. Y después, cuando yo lo indique, mencionarás que has visto a Camila comportarse de manera sospechosa, entrando a lugares donde no debería estar. Pero eso es mentira. ¿Y las amenazas contra tu hijo? Esas también son mentiras. Señora Ortega apretó el sobre contra su pecho. Débora conocía esa expresión. Era la mirada de alguien eligiendo entre 2 males y escogiendo el que le permitía dormir esa noche. Lo haré. Bien, ahora vete. Cuando se quedó sola, Débora volvió a mirar por la ventana. Camila estaba enseñándole a Lucía a hacer una trenza francesa, sus dedos moviéndose con la paciencia infinita que Débora nunca había logrado tener con los niños. Mateo apareció en el jardín. Se suponía que estaría en una reunión importante, pero ahí estaba, aflojándose la corbata mientras se acercaba a ellos. Camila levantó la vista y sonrió, y Mateo le devolvió la sonrisa con una calidez que hizo que algo se retorciera en el estómago de Débora. No, murmuró. No voy a permitir que esto suceda. La tarde del evento, la mansión Sandoval hervía de actividad. Camila supervisaba a los niños en el segundo piso, lejos del caos de abajo. Lucía practicaba el piano mientras Tomás construía una torre con bloques.
Música de cuerdas subía desde el salón principal, donde 200 invitados bebían champán y fingían interés en obras de caridad. «Cami, ¿puedo bajar a ver a papá?» «Tu papá está ocupado, mi amor, pero cuando termine subirá a darte las buenas noches». «¿Promesa? ¿Promesa?» Camila no sabía que sería la última promesa que les haría. Abajo, durante la confusión del montaje, Débora se escabulló hacia el ala de servicio. Señora Ortega le había dado la llave del casillero de Camila esa mañana, sus manos temblorosas y sus ojos evitando los de Débora. El pendiente de esmeralda cayó suavemente sobre el suéter doblado de Camila, tan verde como su delantal de trabajo, tan falso como la trampa que estaba a punto de cerrarse. Débora cerró el casillero y regresó al evento como si nada. 2 horas después, mientras los invitados se despedían, Débora hizo su movimiento. «Mateo, ¿podemos hablar?» Su hermano lucía exhausto. Había cerrado una negociación brutal esa semana, 72 horas de reuniones que lo habían dejado funcionando solo con café y fuerza de voluntad. ¿Puede esperar? No realmente. Alguien robó el pendiente de mamá. Eso captó su atención. ¿Qué? El de Esmeralda. El que heredé después de su muerte. Estaba en mi bolso esta tarde y ahora desapareció. ¿Estás segura? Completísima. Y no soy la única. Señora Ortega mencionó que le falta dinero de su habitación. Mateo se pasó una mano por el rostro. Esto es ridículo. El personal ha estado con nosotros por años. Todo el personal excepto una persona. Débora dejó que las palabras flotaran entre ellos. Vio el momento exacto en que Mateo comprendió. No, necesitamos revisar los casilleros, por el bien de todos. Débora, Camila no es... ¿Estás seguro? ¿Realmente la conoces? Débora se inclinó más cerca. Ha estado actuando extraño últimamente, más confiada. Señora Ortega la vio en nuestras habitaciones privadas 2 veces esta semana. Eso no significa nada. Entonces no habrá problema en revisar su casillero. Mateo cerró los ojos. El agotamiento le pesaba en los hombros como piedras. Está bien, pero si no encontramos nada, esto termina aquí. ¿Encontraron algo? El pendiente brillaba bajo la luz fluorescente del cuarto de personal como una acusación. Señora Ortega estaba presente, testigo conveniente de la sorpresa de Débora. «No puedo creerlo», murmuró Débora con una actuación perfecta. «Pobre muchacha, debe haber estado desesperada». Mateo miraba el pendiente sin decir nada. «Llámala», ordenó Débora, «antes de que pueda esconder más cosas». «Débora, ¿o prefieres que llame a la policía directamente?» Eso lo decidió. 10 minutos después, Camila bajaba las escaleras sin entender por qué la habían llamado con tanta urgencia. Los niños dormían arriba, confiados en que ella volvería pronto. Mateo estaba en el vestíbulo principal. Su expresión la detuvo en seco. «¿Qué pasó? Necesito que me expliques algo». «¿Explicarte qué?» Mateo extendió su mano. El pendiente de esmeralda descansaba en su palma como una serpiente venenosa. «Esto estaba en tu casillero». El mundo de Camila se inclinó. «¿Qué? Es una joya de mi familia. Desapareció esta tarde durante el evento». «Yo no, Mateo, yo nunca...» «Señora Ortega dice que te vio en lugares donde no deberías estar». Camila buscó a la mujer mayor con la mirada. Señora Ortega miraba al suelo, incapaz de sostener sus ojos. «Eso es mentira, yo nunca robé nada». «Entonces, ¿cómo llegó esto a tu casillero?» «No lo sé. Alguien lo puso ahí. Alguien me está...» Su mirada cayó sobre Débora, que observaba con una expresión de falsa compasión. «Tú, cuidado, Camila», advirtió Débora suavemente. «Las acusaciones pueden meterte en más problemas. Fuiste tú hiciste esto». Mateo levantó una mano. «Suficiente. Camila, necesito que recojas tus cosas y te vayas». Las palabras la golpearon como bofetadas físicas. No, por favor. Mateo, tienes que creerme. Tengo evidencia física y testimonio de una empleada de 30 años. Pero yo llevo 18 meses aquí. ¿Eso no cuenta? Cuenta menos que mi familia». Camila sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a Débora esa satisfacción. ¿Y los niños? Son mi responsabilidad, no la tuya. Cada palabra era un cuchillo. Ellos me necesitan. Lo que necesitan es no estar cerca de alguien en quien no puedo confiar. Mateo, por favor. Seguridad la escoltará afuera. Si intentas contactarnos o acercarte a mis hijos, llamaré a la policía». 2 guardias aparecieron como si hubieran estado esperando la señal. Probablemente lo habían estado. Desde arriba llegó un grito. «¡Cami!
Tomás. «Cami, no te vayas». Lucía. Camila intentó correr hacia las escaleras, pero los guardias la detuvieron. Arriba, señora Ortega sostenía a ambos niños, mientras ellos luchaban por liberarse. «Papi, no, no la mandes lejos. Cami, vuelve». Los gritos persiguieron a Camila hasta la puerta, hasta el auto de seguridad, hasta la calle oscura donde finalmente la dejaron sola. Se quedó parada en la acera, mirando la mansión iluminada. Podía ver las ventanas del cuarto de los niños. Podía imaginar sus caritas presionadas contra el vidrio. Su teléfono vibró. Un mensaje de la agencia de empleo. «Hemos sido informados de un incidente. Tu contrato queda rescindido de inmediato». Otro mensaje, del banco. «Tu cuenta tiene saldo insuficiente para el retiro de la medicación de Julio Vega, su padre. Los tratamientos de diabetes que ya apenas podían pagar». Camila cayó de rodillas ahí mismo en la calle. Y finalmente, lejos de las miradas satisfechas de Débora y los ojos vacíos de Mateo, se permitió llorar. Lucía no había hablado en 5 días. Bueno, eso no era del todo cierto. Susurraba cosas a Tomás cuando pensaba que nadie escuchaba. Pero con los adultos, con su padre, con las extrañas que intentaban reemplazar a Camila, no decía nada. Solo miraba con esos ojos grandes y vacíos que hacían que Mateo sintiera como si le estuvieran arrancando el corazón. Tomás era peor. El niño de 4 años había desarrollado una rutina: despertarse gritando el nombre de Camila, llorar durante el desayuno, negarse a comer, destruir sus juguetes en ataques de furia que lo dejaban exhausto y llorando en el suelo. «Señor Sandoval, yo ya no puedo más». La segunda niñera en 3 días estaba parada en su estudio, con rasguños en los brazos donde Tomás la había atacado esa mañana. «Solo necesita tiempo para adaptarse». «No, señor, necesita a su otra niñera, la que usted despidió». Mateo apretó la mandíbula. «Eso no es posible». «Entonces yo tampoco puedo seguir aquí. Lo siento». La mujer se fue antes del mediodía. Cuando Mateo llamó a la agencia, la respuesta fue clara. «No podemos seguir enviando personal a su casa, señor Sandoval. Sus hijos necesitan ayuda profesional, no niñeras. Le sugiero que consulte con un psicólogo infantil antes de contactarnos nuevamente». Ayuda profesional, como si sus hijos fueran el problema y no él. Mateo canceló sus reuniones de la semana. Por primera vez en 10 años, su empresa operaría sin él, mientras intentaba mantener unida a su familia. El primer día trabajando desde casa fue una pesadilla. Lucía se sentó en la esquina del sofá, con el delantal verde de Camila apretado contra su pecho. No se movió durante horas, ni siquiera cuando Mateo le ofreció su comida favorita. Tomás fue peor. Lanzó su plato contra la pared durante el almuerzo, la comida resbalando por el papel tapiz importado de Italia, que a Mateo ya no le importaba en absoluto. «Quiero a Cami, Tomás, por favor. Trajiste a Cami ahora». El niño se tiró al suelo, pataleando y gritando hasta que se quedó sin voz. Mateo se arrodilló junto a él, sin saber qué hacer con este pequeño ser humano destrozado por una decisión que él había tomado. «Hijo, necesitas comer algo». Tomás giró la cabeza hacia la pared. Desde el sofá, Lucía lo observaba. Sus labios se movieron formando palabras que apenas alcanzó a escuchar. «Mandaste lejos a nuestra mamá». Mateo sintió como si le hubieran hundido un cuchillo entre las costillas. «Lucía, ella no era...» Pero su hija se levantó y subió las escaleras, todavía abrazando ese delantal, como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Esa noche, después de que ambos niños finalmente se durmieran por puro agotamiento, Mateo se sirvió whisky y se sentó frente a su computadora. Algo no cuadraba. Débora había dicho que señora Ortega vio a Camila comportarse de manera sospechosa, que la había visto en lugares donde no debería estar. Pero Camila había trabajado para él durante 18 meses sin un solo incidente. Porque ahora accedió al sistema de seguridad de la casa. Las cámaras grababan constantemente, almacenando todo en un servidor que Mateo revisaba solo cuando había problemas con el personal o las entregas. Fue directo a la tarde del evento benéfico. Las imágenes mostraban el caos normal, proveedores entrando y saliendo, invitados llegando, su personal corriendo de un lado a otro. Débora aparecía en varias tomas, perfectamente arreglada, sonriendo a los invitados. Pero entonces Mateo vio algo. 3:47 p.m. Mientras los invitados estaban en el jardín y Camila supervisaba a los niños arriba, Débora aparecía en el pasillo del ala de servicio.
Caminaba con propósito hacia los casilleros del personal. Mateo adelantó la grabación. Débora pasaba 4 minutos en esa área. Cuando salía, sus manos estaban vacías, pero su expresión... Él conocía esa expresión. La había visto cuando eran niños y ella acababa de salirse con la suya en algo. No, revisó los registros de entrada. Débora había usado su código de acceso para abrir el ala de servicio a las 3:47 p.m. Pero cuando él le había preguntado dónde estaba durante el evento, ella había jurado que estaba en el jardín con los invitados. No, no, no. Mateo reprodujo las grabaciones una y otra vez, buscando cualquier explicación alternativa. Pero no había ninguna. Su hermana había mentido. Y si había mentido sobre eso, cerró la computadora de golpe y subió las escaleras, sus pasos resonando en la casa silenciosa. La habitación de Débora estaba en el 3er piso, en el ala que había ocupado desde que él compró la mansión. Tocó la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Mateo?» La voz de Débora sonaba somnolienta. «Son las 2 de la mañana. Abre la puerta». Algo en su tono la alertó. La puerta se abrió y Débora apareció en bata de seda, su cabello perfecto incluso a esta hora. «¿Qué sucede? ¿Dónde estabas a las 3:47 de la tarde del evento benéfico?» Los ojos de Débora parpadearon. «En el jardín, ya te lo dije». «Mentira. Mateo, ¿de qué estás hablando?» Él sacó su teléfono y le mostró las imágenes de seguridad. Vio cómo el color abandonaba el rostro de su hermana. «Puedo explicarlo». «Entonces hazlo. Explícame por qué estabas en el ala de servicio cuando juraste estar en otro lugar. Explícame por qué pasaste 4 minutos cerca de los casilleros del personal justo antes de que tu joya familiar apareciera mágicamente en el casillero de Camila». Débora retrocedió hacia su habitación. Mateo la siguió, cerrando la puerta detrás de él. «Fue por tu bien». «¿Perdón?» «Estabas cayendo, Mateo. Lo vi en tu forma de mirarla». «¿Mirar a quién?» «A ella, a la niñera. Te estabas enamorando de ella, y yo no iba a permitir que arruinaras tu vida de esa manera». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «¿Estás loca?» «¿Lo estoy?» Débora se acercó a él. «¿Cuántas veces llegaste temprano a casa solo para verla con los niños? ¿Cuántas conversaciones innecesarias iniciaste sobre cualquier cosa solo para escuchar su voz? Te conozco, Mateo. Te he criado. Vi esa misma mirada cuando conociste a Carolina. Carolina era mi esposa, y esa muchacha era la empleada». Débora casi gritó. Una niñera de un barrio pobre sin educación universitaria, sin conexiones, sin nada que ofrecerte excepto amor y paciencia, y la capacidad de hacer felices a mis hijos cuando yo ni siquiera podía hacerlos sonreír. No seas ridículo. Plantaste esa joya, manipulaste a señora Ortega para que mintiera, destruiste la vida de una mujer inocente porque tu orgullo clasista no podía soportar la idea de que tu hermano pudiera enamorarse de alguien que consideras inferior. Las lágrimas brotaron de los ojos de Débora. Lo hice para protegerte. Me destruiste, y peor aún, destruiste a mis hijos. Los niños lo superarán. Encontraremos otra niñera, alguien apropiado. Lucía no habla, Débora. Mi hija de 6 años se comunica solo en susurros porque la persona que amaba desapareció sin explicación. Tomás está tan traumatizado que la agencia se niega a enviarnos más personal. Eso es temporal. Nada de esto es temporal. Mateo tuvo que contenerse para no gritar. Les enseñé que las personas que aman pueden ser arrancadas de sus vidas sin razón, que su padre es un hombre que destruye lo bueno por miedo. ¿Y sabes qué es lo peor? Débora lo miraba con ojos brillantes. Que tenías razón. Sobre mis sentimientos. No los había reconocido hasta que me obligaste a hacerlo. Y ahora es demasiado tarde porque la herí de una manera imperdonable. Mateo, quiero que te vayas de mi casa. ¿Qué? Mañana. Empaca tus cosas y vete. No quiero volver a verte hasta que estés lista para disculparte con Camila en persona. Soy tu hermana. Eres una extraña que destruyó mi familia para satisfacer su propia necesidad de control. Mateo salió de la habitación antes de que Débora pudiera responder. Bajó las escaleras tambaleándose, mareado por la adrenalina y la revelación. ¿Estaba enamorado de Camila? Lo había estado todo este tiempo sin siquiera darse cuenta. Sus pies lo llevaron al cuarto de los niños. Lucía dormía abrazando el delantal, sus mejillas manchadas por lágrimas secas. Tomás estaba acurrucado en posición fetal, sus labios moviéndose incluso en sueños.
Cami. Mateo se sentó en el suelo entre ambas camas, su traje arrugándose contra el suelo de madera. Les fallé, susurró a la oscuridad, pero voy a arreglarlo. No sé cómo, pero voy a encontrarla y voy a arreglar esto. Aunque tuviera que arrastrarse por toda Buenos Aires de rodillas, aunque ella nunca lo perdonara, tenía que intentarlo, por ellos, por Camila, y tal vez, solo tal vez, por él mismo. La mujer detrás del escritorio de la agencia de empleo miraba a Mateo como si fuera un insecto particularmente desagradable. No puedo darle esa información, señor Sandoval. Necesito contactarla, es urgente. Las políticas de privacidad son claras. Mateo sacó su billetera. La mujer levantó una mano. Guarde su dinero. No funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? No funciona. Punto. La mujer ajustó sus lentes. Además, su hermana ya nos contactó. Las acusaciones que hizo contra la señorita Vega están en nuestro sistema. Sin una resolución policial que pruebe su inocencia, no podemos proporcionarle referencias a ningún otro empleador. El estómago de Mateo se hundió. Esas acusaciones son falsas. Entonces presente un informe policial aclarándolo. Yo no presenté cargos. No hay caso que aclarar. Exactamente. La mujer se recostó en su silla, lo cual significa que desde nuestra perspectiva hay acusaciones de robo sin resolver. La señorita Vega está esencialmente en una lista negra hasta que usted limpie oficialmente su nombre. ¿Cómo hago eso? Empiece por disculparse, si es que ella acepta hablar con usted. Don Julio Vega vivía en un edificio de 3 pisos en Flores. La pintura se descascaraba de las paredes y el olor a humedad impregnaba el pasillo del segundo piso. Mateo tocó la puerta del apartamento 2B, consciente de que su traje probablemente costaba más que 6 meses de alquiler de este lugar. Un hombre mayor abrió, delgado, con el cabello completamente blanco y ojos que alguna vez debieron ser idénticos a los de Camila. ¿Don Julio Vega? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Mateo Sandoval. Necesito hablar con usted sobre su hija. La puerta empezó a cerrarse. Espere, por favor. Usted es un hombre sin honor, dijo don Julio con una voz que temblaba de furia. Mi hija trabajó honestamente para usted durante 1 año y medio. La trató como basura. ¿Y ahora viene aquí? ¿Para qué? ¿Para terminar de destruir lo poco que le queda? Cometí un error terrible. Necesito encontrarla para disculparme. Sus disculpas no le devolverán su reputación. No le devolverán los trabajos que ha perdido, porque nadie quiere contratar a una supuesta ladrona. Por favor, sus hijos aprendieron una lección importante gracias a usted, señor Sandoval. Aprendieron que el dinero puede destruir vidas inocentes. Ahora váyase de mi casa antes de que llame a la policía. La puerta se cerró en su cara. Mateo se quedó parado en el pasillo, escuchando el sonido amortiguado de don Julio tosiendo adentro. Una tos húmeda, profunda, del tipo que venía de pulmones luchando contra la diabetes y años de trabajos duros. Toda su vida, Mateo había podido resolver problemas con dinero o influencia. Pero aquí, en este edificio destartalado con paredes delgadas y sueños rotos, no tenía ningún poder. Era solo un hombre que había arruinado algo precioso. Camila ajustó la alarma de su teléfono por 3ª vez, asegurándose de que sonaría a las 3:30 am. 4 horas de sueño. Era todo lo que podía permitirse. La panadería a la esquina abría a las 5 am, pero el panadero principal necesitaba ayuda desde las 4 para preparar la masa. El trabajo pagaba en efectivo, sin preguntas. Perfecto para alguien con una reputación arruinada. Después, de mediodía a 5, limpiaba 3 apartamentos en Palermo. Irónico, considerando que había pasado los últimos 18 meses viviendo en una mansión de ese mismo barrio. Ahora fregaba pisos por 80 pesos la hora. Las noches eran para cuidar niños, vecinas que trabajaban turnos nocturnos y necesitaban a alguien confiable. Les cobraba menos de lo que debería porque veía a Lucía y Tomás en cada niño que acostaba. ¿Cuánto tiempo podía sostener esto? Su padre necesitaba medicinas que costaban más de lo que ella ganaba. El alquiler vencía en 1 semana, y cada noche, cuando finalmente se acostaba, soñaba con 2 niños gritando su nombre mientras la sacaban a la fuerza de la única casa donde se había sentido en familia. «Mija, necesitas descansar». Don Julio estaba en la puerta de su cuarto, apoyándose pesadamente en el marco. «Estoy bien, papá. Estás destruyéndote. Por mi culpa. No es tu culpa. Es de él». Pero incluso mientras lo decía, Camila se preguntaba si era cierto. Mateo había cometido un error horrible, sí,
pero la odiaba por eso, o simplemente había confiado en la persona equivocada. ¿Y por qué una parte de ella todavía quería creerle? Mateo pasó 4 días buscando. Preguntó en cada panadería de Flores, en mercados, farmacias, tiendas de barrio. La mayoría de la gente se negaba a hablar con él. Un hombre en traje caro haciendo preguntas sobre una muchacha joven levantaba sospechas. ¿Por qué la busca?, le preguntó una vendedora de verduras. ¿Qué le hizo? Nada. Yo le hice algo a ella. Entonces déjela en paz. Pero Mateo no podía. Cada noche volvía a su casa vacía. Débora se había mudado a un hotel y encontraba a sus hijos un poco más apagados, un poco más perdidos. Fue en un café comunitario donde finalmente tuvo suerte. Una mujer mayor servía mate a un grupo de abuelas cuando Mateo entró. El lugar olía a pan casero y hierba. Todas las conversaciones se detuvieron cuando lo vieron. «Disculpe, estoy buscando a Camila Vega». «¿Y quién es usted?» «Alguien que le debe una disculpa». La mujer, cuya etiqueta decía «Señora Benítez», estudió su rostro por un largo momento. «¿Usted es el hombre rico que la despidió por ladrona?» Mateo sintió que todas las miradas en el café se clavaban en él como cuchillos. «Sí, y estaba equivocado». «Ah, ¿ahora estaba equivocado?» Señora Benítez sirvió mate con movimientos deliberados. «¿Después de arruinar su reputación y quitarle su sustento? Por eso necesito encontrarla, para disculparme y compensarla. El dinero no arregla todo, señor Sandoval, Mateo Sandoval, y lo sé, pero al menos puedo intentar reparar el daño que causé». Señora Benítez intercambió miradas con las otras mujeres. Hubo un momento de comunicación silenciosa que Mateo no pudo descifrar. «Ella trabaja en panadería a la esquina. Turnos de madrugada. ¿Dónde está eso?» 3 cuadras al sur, 2 al oeste. «Pero, señor Sandoval», la mujer se inclinó sobre el mostrador. «Si va a buscarla, asegúrese de que sea por ella, no por usted. Esa muchacha ya sufrió suficiente por su arrogancia». «Lo sé». «¿De verdad?» Los ojos de señora Benítez eran duros. «Porque desde donde estoy parada, parece que un hombre rico finalmente se dio cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Pero Camila no es su redención. No es su segunda oportunidad. Es una mujer real con heridas reales que usted causó». Las palabras se clavaron profundo. «Tiene razón. Por supuesto que tengo razón. Ahora váyase. Y si va a hacer esto, hágalo bien». Mateo no fue directamente a la panadería. Primero, contrató a un abogado para preparar documentos legales que limpiaran oficialmente el nombre de Camila. Declaraciones juradas, pruebas de las grabaciones de seguridad, todo lo necesario para eliminar cualquier mancha en su expediente. Preparó un paquete de compensación, 18 meses de salario atrasado, más indemnización, más fondos para cubrir los gastos médicos de su padre. Pero cada vez que pensaba en ofrecerle el dinero, recordaba el rechazo en el rostro de don Julio. Recordaba lo que señora Benítez había dicho. Esto no era sobre él. No podía hacerlo. «Papá, ¿Cami va a volver?» Lucía estaba en la puerta de su estudio. Había empezado a hablar más, aunque su voz seguía siendo un susurro frágil. «Estoy intentando encontrarla, mi amor, y si no quiere volver, entonces tendré que aceptarlo». Lucía entró al estudio y trepó a su regazo. Era raro que buscara su contacto últimamente. Mateo la abrazó como si fuera cristal. «Mami siempre decía que pedir perdón no es suficiente». «Sí, sí. Decía que tienes que mostrarle a la persona que de verdad lo sientes, con acciones, no solo con palabras». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Tu mami era muy sabia. ¿Tú puedes mostrarle a Cami que lo sientes?» «Voy a intentarlo». «Promesa, promesa». Lucía se acurrucó contra su pecho. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que todavía podía perder. Mañana iría a buscar a Camila, y cuando la encontrara, no le ofrecería dinero primero, no le daría excusas, le daría la verdad, que sus hijos la necesitaban, que él había fallado, que no merecía su perdón, pero lo suplicaría de todas formas. Y si ella se negaba, si decidía que el daño era demasiado profundo, tendría que vivir con esas consecuencias. Porque algunas cosas que se rompen no pueden repararse con dinero o poder, solo con humildad, tiempo y la esperanza de que el amor pudiera ser más fuerte que el dolor. Camila caminó 3 cuadras antes de permitirse mirar atrás. El Mercedes seguía ahí, estacionado donde lo había dejado. Mateo seguía parado bajo la lluvia como si el agua pudiera lavar sus pecados.
No podía. Ella lo sabía mejor que nadie. Sus manos todavía temblaban cuando metió la llave en la cerradura de su edificio. Las bolsas mojadas goteaban en el suelo del pasillo, todo arruinado, como siempre. «Camila». Don Julio estaba en la puerta del apartamento, sus ojos llenos de preocupación. «Estoy bien, papá». «Fa, estás empapada». Llovió, pero ambos sabían que no era solo la lluvia. Don Julio la ayudó a entrar, quitándole las bolsas mientras ella se quedaba parada en medio de la sala, goteando agua sobre el piso de linóleo gastado. «¿Qué pasó?» «Él me encontró». No necesitaba decir quién. Don Julio cerró los ojos. «Y quiere que vea a los niños. ¿Tú quieres verlos?» Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que había estado evitando durante 3 semanas porque conocía la respuesta y la odiaba. Más que nada en el mundo. Don Julio asintió lentamente. «Entonces ve». «Pero, Cami, yo te crié para ser fuerte, pero también te crié para tener corazón. Esos niños no tienen la culpa de lo que su padre hizo. Lo sé». «Entonces». Camila se dejó caer en el sofá desgastado. «Tengo miedo de que si los veo, no pueda volver a alejarme». Mateo condujo de regreso a casa en piloto automático. Sus manos temblaban en el volante. Su traje empapado dejaba charcos en el asiento de cuero. Nada de eso importaba. Ella había dicho que sí. Bueno, no exactamente sí. Había dicho que vería a los niños una vez, en terreno neutral, con condiciones tan estrictas que básicamente lo excluían de la ecuación, pero era más de lo que merecía. Cuando llegó a la mansión, encontró a Tomás dibujando en la sala. El niño apenas levantó la vista. «Hola, hijo». «Hola, ¿qué dibujas?» Tomás le mostró el papel. Era Camila, o al menos la versión de 4 años de ella. Cabello café, delantal verde, sonrisa grande. «Es muy bonito. Es para cuando vuelva». El corazón de Mateo se comprimió. «Tomás, necesito decirte algo». El niño finalmente lo miró. «Encontré a Cami». Los ojos de Tomás se iluminaron de una manera que Mateo no había visto en semanas. «¿Viene a casa?» «No exactamente, pero accedió a verlos, a ti y a Lucía». «¿Cuándo?» «Mañana, en el parque». Tomás saltó del sofá y corrió hacia las escaleras, gritando para su hermana. Mateo lo escuchó subir los escalones de 2 en 2, su voz cargada de una emoción que era mitad alegría, mitad desesperación. «Lucía, Lucía». Papi encontró a Cami. Mateo se hundió en el sofá, todavía mojado, todavía temblando. Recogió el dibujo de Tomás y lo estudió. Camila había dibujado corazones alrededor de su nombre, pequeños, imperfectos, hechos con crayón rojo, y Mateo se dio cuenta de algo que lo golpeó como un relámpago. No estaba haciendo esto solo por sus hijos, lo estaba haciendo porque señora Benítez había tenido razón, porque en algún momento, durante esos 18 meses, de verla hacer magia con sus hijos, de escuchar su risa en el jardín, de encontrar excusas para quedarse en casa solo para estar cerca de ella, se había enamorado. Que había sido tan cobarde, tan ciego, tan atrapado en su mundo de privilegio y expectativas, que no lo había reconocido hasta que Débora se lo arrojó a la cara. «¿Papá?» Lucía estaba en la puerta, Tomás detrás de ella. «¿Es verdad? ¿Realmente la encontraste?» «Sí, mi amor». «¿Y nos perdonó?» La pregunta lo destrozó. «No lo sé, pero accedió a vernos. Eso es un comienzo». Lucía cruzó la sala y se subió a su regazo, sin importarle que estuviera mojado. Tomás la siguió, y de repente Mateo tenía ambos brazos llenos de niños que olían a champú de bebé y esperanza. «Tienes que decirle que lo sientes», susurró Lucía. «Lo hice». «No, de verdad. Como cuando mami se enojaba contigo y tenías que hacerla reír otra vez». Mateo recordaba esos momentos. Carolina enfadada por alguna reunión perdida, alguna promesa rota, él presentándose con flores, con disculpas elaboradas, con gestos grandes que la hacían sonreír a pesar de sí misma. Pero esto era diferente. Carolina lo había amado incondicionalmente. Camila apenas lo toleraba y con razón. «Voy a intentarlo. ¿Prometes?» «Prometo». Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Camila se quedó despierta mirando el techo agrietado de su cuarto, su mente reproduciendo cada momento de la conversación en la lluvia. La desesperación en los ojos de Mateo había sido real. Ella conocía esa mirada. La había visto en espejos durante 3 semanas. Pero, ¿era suficiente? Un hombre poderoso finalmente enfrentando consecuencias la absolvía del dolor que había causado. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Soy Mateo».
Sé que dijiste que no querías contacto, pero necesitaba darte los detalles. Mañana 3 p.m., Parque 3 de Febrero, cerca del lago. Los niños estarán ahí. También envié a tu cuenta documentos legales limpiando tu nombre con todas las agencias de empleo. No es un pago, es justicia. Gracias por darles esta oportunidad. Chemesese. Camila leyó el mensaje 3 veces. Documentos legales, su nombre limpio, sin condiciones, sin pagos, solo justicia. Era más de lo que había esperado, pero era suficiente para curar las heridas. Mateo tampoco durmió. Se quedó en el estudio, preparando todo para el día siguiente. Había contratado a un psicólogo infantil para que le diera consejos sobre cómo manejar el reencuentro. Había empacado los juguetes favoritos de los niños, sus meriendas preferidas, todo lo que pudiera hacer el momento más fácil, pero sabía que nada de eso importaba realmente. Lo que importaba era si Camila podía mirar a esos niños que amaba y no ver el reflejo del hombre que la había traicionado. A las 2 de la mañana bajó a la cocina por agua. El delantal de Camila seguía colgado en el gancho donde ella lo había dejado. Lucía se negaba a que alguien lo moviera. Mateo lo tocó suavemente, sintiendo la tela gastada por el uso. Podía imaginarla con él puesto, preparando el desayuno mientras cantaba esas canciones en quechua que los niños amaban. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto lo que era tan obvio para todos los demás? Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Estaré ahí, pero necesitas entender algo. No estoy haciendo esto por ti. Ni siquiera estoy segura de estar haciéndolo por mí. Lo hago por ellos, solo por ellos, se ve. Mateo leyó las palabras y sintió algo quebrarse en su pecho. Pero al menos era honesta. Al menos no estaba fingiendo que esto era algo que no era. Respondió simplemente, entendido, gracias. Se quedó mirando la pantalla, queriendo decir más, queriendo explicar que cada día sin ella había sido una tortura, que sus hijos no eran los únicos que la extrañaban, que se despertaba pensando en ella y se dormía con la culpa comiéndolo vivo. Pero no tenía derecho a decir ninguna de esas cosas, así que apagó el teléfono y subió las escaleras, pasando por las habitaciones de sus hijos. Ambos dormían inquietos, murmurando en sueños. Mañana sería el día más importante de sus vidas, y Mateo haría lo que fuera necesario para asegurarse de que no fuera el último día que veían a Camila, incluso si eso significaba mantenerse al margen, incluso si eso significaba aceptar que la había perdido para siempre, porque eso era lo que hacías cuando amabas a alguien. Los dejabas ser libres, incluso cuando cada fibra de tu ser gritaba por mantenerlos cerca. El Parque 3 de Febrero brillaba bajo el sol de la tarde. Camila llegó 15 minutos temprano, sus manos sudando dentro de los bolsillos de su chaqueta. Había cambiado de ropa 3 veces esa mañana. ¿Qué se ponía para ver a los niños que amaba, pero que ya no eran suyos? Al final, eligió jeans y una blusa simple, nada elegante, nada que pretendiera ser algo que no era. Los vio antes de que ellos la vieran a ella. Mateo caminaba con un niño de cada mano, moviéndose lentamente como si temiera que fueran a salir corriendo. Lucía miraba alrededor ansiosamente. Tomás brincaba con cada paso, tirando del brazo de su padre, y entonces Tomás la vio. ¡Cami! El grito resonó por todo el parque. El niño soltó la mano de Mateo y corrió, sus piernas cortas moviéndose tan rápido que casi tropezó 2 veces. Camila cayó de rodillas justo a tiempo para atraparlo. El impacto casi la tumba hacia atrás. Tomás la abrazó con tanta fuerza que le cortó la respiración, su carita enterrada en su cuello, sus pequeños sollozos sacudiendo todo su cuerpo. «Cami, Cami, Cami, estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Lucía llegó segundos después, más despacio pero igual de desesperada. Se pegó al otro lado de Camila, sus brazos rodeándola, su voz, un susurro roto. «Pensé que nunca volverías. Lo sé, bebé, lo siento mucho». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila ahora. No intentó detenerlas. Estos niños merecían ver su dolor, su amor, toda la verdad que había estado guardando durante 3 semanas. Mateo se quedó parado a 3 metros de distancia, observando. Su expresión era una mezcla de alivio y agonía, como si estuviera viendo algo hermoso que sabía que nunca podría tener. Camila lo miró por encima de las cabezas de los niños. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, sin palabras, llegaron a un entendimiento. Esto era más grande que ellos dos.
Se sentaron en una manta bajo un árbol. Los niños se negaban a soltar a Camila, cada uno aferrado a uno de sus brazos como si temieran que desapareciera si parpadeaban. Mateo mantuvo su distancia, sentado al borde de la manta. «¿Pueden darle un poco de espacio a Cami?», sugirió suavemente. «Necesita respirar». «No», dijeron ambos niños al unísono. Camila se rió, el sonido áspero después de tantas lágrimas. «Está bien, yo también los extrañé». «¿Por qué te fuiste?», preguntó Tomás, sus ojos enormes, llenos de confusión. «¿Hicimos algo malo?». El corazón de Camila se rompió un poco más. «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo. Nada de esto fue culpa suya». «Entonces, ¿por qué?», insistió Lucía. Camila miró a Mateo. Habían acordado honestidad apropiada para su edad, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían imposibles. «A veces los adultos cometen errores», empezó lentamente. «Tu papá recibió información incorrecta sobre mí. Pensó que yo había hecho algo malo cuando no lo hice, como cuando Tomás rompió mi muñeca y dijo que fue el gato. Similar, excepto que fue más grande y dolió más. ¿Y papá te creyó sin preguntarte primero?». Camila parpadeó sorprendida. Lucía siempre había sido perceptiva, pero esto... «Sí, eso estuvo mal. Sí, estuvo mal». Lucía se giró hacia su padre, su pequeño rostro severo. «Le debes una disculpa, papá». Mateo se aclaró la garganta. «Ya se la di, princesa. Pero tienes razón, Cami. Lamento haberte acusado sin escuchar tu versión. Lamento haber confiado en la información incorrecta. Y lamento profundamente el dolor que te causé a ti y a mis hijos». Las palabras sonaban ensayadas pero sinceras. Camila asintió lentamente. «Acepto tu disculpa, pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». «Lo entiendo. ¿Eso significa que puedes volver a casa?», preguntó Tomás con esperanza. «No sé, mi amor. Necesito pensarlo». «Por favor», suplicó Lucía. «Todo está mal sin ti. La comida sabe raro. La casa está fría. Papá intenta pero no sabe hacer trenzas». A pesar de todo, Camila sonrió. «¿No sabe hacer trenzas?». «Se le enredan». Mateo se rió un poco, el sonido tenso. «Es verdad. Soy terrible con las trenzas». Pasaron 2 horas en el parque. Los niños le contaron todo. Las niñeras que se fueron, los días sin comer, las noches llorando. Cada detalle era un cuchillo en el corazón de Camila, pero también era prueba de que ella había importado, de que su amor no había sido en vano. Cuando el sol empezó a bajar, Mateo finalmente habló. «Camila, ¿podemos hablar un momento, a solas?». Los niños protestaron, pero Camila les prometió que volvería en 5 minutos. Se alejaron lo suficiente para tener privacidad, pero no tanto como para perderlos de vista. «Quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta. Ya lo dijiste en el parque. No escucha las condiciones. Salario duplicado, contrato legal con protecciones, autoridad completa sobre decisiones de cuidado de los niños. Y Débora se disculpará públicamente o estará permanentemente fuera de nuestras vidas». Camila cruzó los brazos. «¿Y qué ganas tú con esto?». «Que mis hijos vuelvan a ser felices». «¿Solo eso?». Mateo la miró directamente a los ojos. «No, pero todo lo demás es mi problema, no el tuyo». La honestidad la desarmó. «Tengo mis propias condiciones. Dime, dinero para mudar a mi padre a un apartamento mejor, cerca de sus doctores, con calefacción que funcione. Hecho. Apoyo para terminar mi licenciatura en educación infantil. Clases nocturnas. Necesito un horario flexible, por supuesto. Y límites claros. Trabajo para tus hijos, no para ti. Nada personal. Nada de cenas familiares contigo presente. Nada de conversaciones que no sean sobre los niños. Mantenemos distancia profesional». Algo pasó por el rostro de Mateo. ¿Dolor? Pero asintió. «Si eso es lo que necesitas, acepto». «¿Por qué?», preguntó Camila bruscamente. «¿Por qué aceptas básicamente ser un extraño en tu propia casa?». «Porque lo merezco. Y porque ellos te necesitan más de lo que necesitan mi comodidad». Camila estudió su rostro, buscando la trampa, el ángulo oculto. Pero solo vio cansancio y sinceridad. «Empiezo gradualmente. Tardes esta semana, días completos la próxima. Y si algo se siente mal, me voy y no vuelvo». «Entendido». Regresaron con los niños. Cuando Camila les dijo que volvería mañana por la tarde, las sonrisas en sus rostros hicieron que todo valiera la pena. Casi. La primera semana fue extraña. Camila llegaba a las 3 de la tarde y se quedaba hasta las 8. Ayudaba con la tarea, preparaba la cena, bañaba a los niños.
Mateo se hacía invisible, trabajando en su estudio o llegando tarde después de que ella se fuera, pero la casa recordaba los lugares donde sus manos habían tocado, los rincones donde había reído. Todo estaba exactamente como lo dejó, excepto por el espacio vacío donde solía estar su presencia. La segunda semana se quedaba días completos, y ahí fue cuando la distancia profesional comenzó a complicarse, porque Tomás se enfermó con fiebre una noche. Camila se quedó hasta tarde monitoreando su temperatura, mientras Mateo paseaba nervioso en el pasillo. Debería llamar al doctor. Ya bajó medio grado. El ibuprofeno está funcionando. ¿Estás segura? Mateo, he hecho esto cientos de veces. Estará bien para la mañana. Sus ojos se encontraron en el pasillo tenuemente iluminado. La preocupación compartida por este niño pequeño creaba una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Mateo se aclaró la garganta. Gracias por quedarte. Es mi trabajo. No, esto es más que tu trabajo. Camila se alejó antes de que la conversación pudiera ir más lejos, pero los momentos siguieron acumulándose. Él instalaba mejor calefacción después de escucharla mencionar que tenía frío por las mañanas. Ella dejaba su café preparado antes de que él bajara. Pequeñas consideraciones que ninguno mencionaba, pero ambos notaban. 6 semanas después de su regreso, Débora apareció. Camila estaba en la cocina cuando escuchó la voz familiar en el vestíbulo. Su cuerpo se tensó automáticamente. «Necesito hablar con Camila», decía Débora. «No estoy seguro de que sea buena idea», respondía Mateo. «No le estoy pidiendo permiso». Débora entró a la cocina. Se veía diferente, más delgada, más cansada, menos segura de sí misma. «Camila, señora Sandoval, por favor, puedes llamarme Débora». Hizo una pausa. «Vine a disculparme». Camila esperó sin hacer esto más fácil. «Lo que hice fue cruel e inexcusable», continuó Débora, las palabras claramente difíciles. «Dejé que mis propios miedos y prejuicios me convirtieran en alguien que no reconozco. Te acusé falsamente, destruí tu reputación, y casi destruyo a esta familia en el proceso». «¿Por qué lo hiciste?». Débora se rió sin humor. «Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hermano. Miedo de que las cosas cambiaran. Miedo de que alguien de un mundo diferente al nuestro pudiera ser mejor para él de lo que yo jamás fui. Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que estaba equivocada. Sobre ti, sobre todo». Camila miró a esta mujer que casi había arruinado su vida. Podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Real, doloroso, tardío, pero genuino. «Te perdono», dijo finalmente. «No porque te lo merezcas, sino porque seguir enojada me lastima más a mí que a ti». Los ojos de Débora se humedecieron. «Eres más generosa de lo que yo hubiera sido. Pero no seremos amigas, y si alguna vez vuelves a lastimar a esos niños o a amenazar mi posición aquí, no habrá segunda oportunidad». «Entiendo». Débora se fue poco después. Mateo encontró a Camila todavía parada en la cocina mirando por la ventana. «Eso fue inesperado. Tu hermana ama a su manera retorcida. Eso no excusa lo que hizo». «No, pero entenderlo ayuda». Mateo se paró junto a ella, manteniendo distancia pero presente. «¿Cómo haces eso? ¿Qué? Perdonar tan fácilmente. No es fácil. Es una elección. Todos los días». Se quedaron en silencio, lado a lado, sin tocarse pero conectados por algo que ninguno estaba listo para nombrar. La noche de la presentación escolar de Lucía, Camila llegó al auditorio y buscó un asiento con las otras niñeras y padres, pero Mateo la vio y señaló el asiento vacío junto a él. «Trabajas para la familia», dijo simplemente. «Esto cuenta». Camila se sentó, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. El mundo de Mateo notaba todo, juzgaba todo. Lucía apareció en el escenario como un árbol en la obra sobre el medio ambiente. Tenía 2 líneas que decir, y cuando llegó su momento, miró directo a donde estaban sentados y sonrió la sonrisa más brillante que Camila había visto en meses. Después Lucía corrió hacia ellos. Pasó junto a Mateo y saltó a los brazos de Camila. «¿Me viste? ¿Me viste? Fuiste perfecta, mi amor. ¿Verdad que sí, papá?» Lucía finalmente volteó hacia su padre, incluyéndolo, y algo en ese momento, en la forma en que ella los unía naturalmente, hizo que Mateo entendiera algo fundamental. No estaba haciendo esto solo por sus hijos. Lo estaba haciendo porque Camila había hecho lo imposible. Había tomado una casa fría y rota y la había convertido en un hogar,
Y él no quería que fuera solo su empleada. Quería que fuera parte de su familia. Quería que fuera suya, pero primero tenía que ganarse ese derecho. Y eso, Mateo estaba aprendiendo, requeriría más que disculpas y dinero. Requeriría tiempo, paciencia y prueba constante de que había cambiado, de que ella valía cada segundo de espera. 3 meses después del regreso de Camila, la casa Sandoval había encontrado su ritmo. No era perfecto. Todavía había momentos tensos cuando Mateo y Camila se encontraban en el pasillo, cuando sus manos se rozaban accidentalmente, alcanzando el mismo juguete, cuando sus miradas se sostenían un segundo demasiado largo. Pero funcionaba. Los niños florecían. Lucía hablaba sin parar, recuperando todo el tiempo perdido. Tomás había dejado de tener pesadillas y lentamente, dolorosamente, algo parecido a la normalidad regresaba. Excepto que nada era normal, cuando cada fibra de tu ser gritaba por tocar a alguien que habías prometido mantener a distancia. Mateo lo sentía cada mañana cuando bajaba y encontraba su café exactamente como le gustaba. Cada tarde, cuando escuchaba su risa desde el jardín. Cada noche, cuando se obligaba a quedarse en su estudio mientras ella acostaba a los niños, cantándoles las mismas canciones que lo habían hechizado 18 meses atrás. «Señor Sandoval». La nueva calefacción había sido instalada sin que ella pidiera. Notó que temblaba una mañana, y para el final de la semana, técnicos estaban mejorando todo el sistema. «Es solo lógico», se dijo a sí mismo. «Una casa cálida es mejor para los niños». Pero ambos sabían la verdad. La noche que todo cambió, Mateo trabajaba tarde en su estudio. Eran casi las 11 cuando escuchó un sonido que lo heló. Sollozos ahogados viniendo de la cocina. Camila estaba sentada en el piso, la espalda contra los gabinetes, su teléfono todavía en la mano. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba respirar entre sollozos silenciosos. «Camila». Ella intentó limpiarse las lágrimas rápidamente, pero era demasiado tarde. «Lo siento, yo solo... Dame un minuto». «¿Qué pasó?» «Mi padre». Su voz se quebró. «Necesita cirugía. Por su diabetes. La retinopatía está empeorando, y si no operan pronto, podría perder la vista completamente». «¿Cuánto cuesta?» «No es tu problema». Mateo se sentó en el piso junto a ella, manteniendo distancia pero presente. «Cuéntame». Y tal vez porque estaba cansada o porque el miedo era demasiado grande para cargarlo sola, Camila habló sobre las citas perdidas con especialistas porque no podían pagar, sobre cómo su padre fingía estar bien cuando ella sabía que veía menos cada día, sobre el costo imposible de la cirugía que podría salvarlo. «Déjame pagar». «No, Camila, he aceptado tu dinero para mi educación, para el apartamento de mi padre, pero esto se siente como si te estuviera usando. ¿Y si no te estoy ofreciendo como empleador?» Ella lo miró, confundida. «¿Entonces qué?» «Como alguien que se preocupa por tu familia porque tú te preocupas por la mía». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de todo lo que no habían dicho. «No puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» «Porque las líneas ya están demasiado borrosas, Mateo. Y si acepto esto, si dejo que cuides a mi padre como si fuéramos... ¿Como si fuéramos qué?» Camila cerró los ojos. «Como si esto fuera más que un trabajo. ¿Y si yo quiero que sea más?» El silencio que siguió fue absoluto. Cuando Camila abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas nuevas. «No puedes decir esas cosas». «¿Por qué no?» «Porque tengo demasiado que perder. Mis hijos, los niños, mi estabilidad. No puedo arriesgar todo eso en... ¿En qué? ¿En la posibilidad de que esto sea real? ¿En la certeza de que cuando te canses de mí, me iré sin nada otra vez?» Mateo sintió cada palabra como una bofetada. «Nunca haría eso. Ya lo hiciste una vez». «Tuché». Se quedaron sentados en el piso de la cocina, el silencio pesado entre ellos. Finalmente Mateo habló. «Voy a pagar la cirugía de tu padre. No como tu empleador, no como nada más que como alguien que puede ayudar y lo hará. Y cuando estés lista, si alguna vez estás lista, hablaremos sobre qué más podría ser esto». Camila asintió lentamente, demasiado cansada para seguir peleando. «Gracias». «De nada». Ninguno se movió, y en ese momento, sentados en el piso de una cocina a medianoche, algo fundamental cambió entre ellos. Después de esa noche, la distancia profesional se volvió más difícil de mantener, porque ahora consultaban sobre todo, no solo sobre los niños, sino sobre decisiones de vida. «Lucía quiere clases de piano. ¿Tú qué piensas?»
Tomás preguntó por qué no tiene abuelos como sus amigos. ¿Cómo manejo eso? Recibí una oferta para un proyecto en Córdoba. Requiere viajes. ¿Crees que deba aceptar? Esa última pregunta sorprendió a Camila. ¿Por qué me preguntas a mí? Porque tu opinión importa. Soy la niñera, Mateo. Eres mucho más que eso, y ambos lo sabemos. Camila dejó el cuchillo que estaba usando para cortar verduras. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Valorar tu perspectiva? Reconocer que has sido más madre para mis hijos en año y medio que algunas personas lo son en toda una vida. Eso no me da derecho a opinar sobre tu carrera. Yo te estoy dando ese derecho. Se miraron a través de la isla de la cocina, toda la tensión no resuelta vibrando entre ellos. No aceptes el proyecto, dijo Camila finalmente. Tus hijos te necesitan aquí. Ya pasaron por suficiente abandono. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú me necesitas aquí? Camila volvió a cortar verduras con más fuerza de la necesaria. Lo que yo necesite es irrelevante, pero Mateo vio el rubor en sus mejillas y supo que no era irrelevante en absoluto. Rechazó el proyecto de Córdoba. El domingo por la tarde estaban en el parque, una salida familiar que se había vuelto rutina. Mateo empujaba a Tomás en el columpio mientras Camila ayudaba a Lucía con las barras. Parecían cualquier familia normal, disfrutando un día soleado. Cami, ¿por qué no eres nuestra mamá de verdad? La pregunta de Lucía cayó como una bomba en la tranquilidad del momento. Camila casi se cayó de las barras. Lucía, es que ya haces todo lo que hacen las mamás. Cocinas, nos ayudas con la tarea, nos abrazas cuando estamos tristes, y papá te mira como el papá de Ana mira a su mamá. ¿Cómo me mira?, preguntó Mateo, incapaz de resistirse. Como si fueras lo más bonito que ha visto. Camila se puso roja como tomate. Mateo tosió igualmente avergonzado. Tomás decidió agregar su perspectiva. Deberían casarse. Entonces podrías vivir con nosotros para siempre y no tendrías que irte cada noche. Niños, no es tan simple. ¿Por qué no?, preguntó Lucía con la lógica aplastante de una niña de 7 años. Se gustan. Nosotros te amamos, tú nos amas. ¿Qué más necesitan? Camila miró a Mateo en busca de ayuda, pero él estaba mirándola con una expresión que hizo que su corazón se saltara a latidos. Pueden jugar 5 minutos más, dijo Mateo. Cami y yo necesitamos hablar. Se alejaron lo suficiente para privacidad, pero mantuvieron a los niños a la vista. Ninguno habló por un largo momento. Lo siento, dijo Mateo finalmente. No les puse esas ideas. Lo sé, pero no están completamente equivocados. Camila cerró los ojos. Mateo, por favor, déjame decir esto, solo una vez, y después, si quieres que nunca vuelva a mencionarlo, lo respetaré. Ella asintió sin confiar en su voz. Me han estado enamorando de ti desde antes de que Débora me lo señalara. Tal vez desde el primer mes que trabajaste para nosotros. Tal vez desde el día que vi a Lucía sonreír por primera vez después de la muerte de Carolina. No sé cuándo exactamente. Solo sé que ahora ya no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. No puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? Son la verdad. Porque soy conveniente, estoy aquí. Tus hijos me aman. Pero, ¿qué pasa en 6 meses cuando te des cuenta de que solo era gratitud o culpa? ¿Y si no lo es? ¿Y si es real? Camila finalmente lo miró. Entonces, pruébalo. ¿Cómo? No sé, pero necesito ver que esto no es solo rebote emocional o necesidad. Necesito saber que me ves por quien soy, no por lo que hago por tus hijos. Te veo a una mujer que perdona cuando otros guardarían rencor, que trabaja 3 empleos sin quejarse, que ama tan ferozmente que cambió completamente a 2 niños rotos. Te veo, Camila. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ella ahora. Dame tiempo, todo el que necesites. Las siguientes semanas, Mateo demostró sus palabras con acciones. Cuando empresarios visitaban la casa, presentaba a Camila por su nombre, no como la niñera. Cuando amigos de su círculo social hacían comentarios clasistas, los corregía. Cuando su mundo intentaba hacerla invisible, él se aseguraba de que brillara. Invitó a don Julio y a Camila a cenas los domingos, no como empleada y su padre, sino como familia potencial. Servía él mismo, lavaba platos, mostraba que el servicio no era inferior a ser servido. Y lo más significativo, puso su mansión en venta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Camila cuando vio el cartel. Comprando una casa, una real, no un monumento a mi ego, en Villa Urquiza, 4 habitaciones, jardín pequeño, vecindario normal.
¿Por qué? Porque quiero que mis hijos crezcan conociendo a sus vecinos, porque quiero una cocina donde podamos cocinar juntos, no una que parezca museo, porque esta casa nunca fue un hogar, y estoy listo para construir uno real. Mateo, no lo estoy haciendo para impresionarte, lo hago porque tenías razón. He vivido en una burbuja de privilegio demasiado tiempo. Es hora de cambiar eso. 2 meses después, se mudaron. La nueva casa era hermosa en su simplicidad. Don Julio tenía una habitación en la planta baja. Los niños compartían un cuarto más grande. Y había un espacio que Mateo no había mencionado hasta el día de la mudanza. «Este cuarto es para ti», dijo, abriendo la puerta del segundo dormitorio principal, «si quieres quedarte más noches. O, algún día, para siempre». Camila miró el cuarto. No era ostentoso, solo cálido, luminoso, perfecto. «Hay algo más». Mateo sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló no un anillo de diamantes, sino una pulsera de plata simple. Está grabada con la fecha en que empezaste a trabajar para nosotros, no el día que regresaste, sino el principio, porque cada momento importó. Los errores, el dolor, el perdón, todo nos trajo aquí. Camila tocó la pulsera con dedos temblorosos. ¿Es una propuesta? Es una promesa de que si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida probando que esto es real, que no eres conveniente, eres esencial, que no te veo como empleada o niñera, sino como la mujer que amo. Mateo, no tienes que responder ahora. De hecho, prefiero que no lo hagas. ¿Qué? Pregúntame de nuevo en 6 meses. Si después de vivir vida normal, rutinas aburridas, estrés cotidiano, todavía sientes lo mismo, entonces sabré que es real. Camila se rió entre lágrimas. Eso debería decirlo yo, lo sé, pero necesito probármelo a mí tanto como a ti. Así que, 6 meses. Ella miró la pulsera, luego a él. 6 meses. 6 meses pasaron volando. Hubo peleas sobre finanzas, desacuerdos sobre disciplina de los niños. Mateo dejó de afeitarse los domingos. Camila cantaba horrible en la ducha. Conocieron las versiones menos perfectas del otro y se enamoraron más profundamente precisamente por eso. La noche que marcaba los 6 meses, Mateo organizó un asado en el jardín, ambas familias presentes. Don Julio asando la carne, los niños jugando fútbol, Débora, sorprendentemente, ayudando en la cocina. Cuando el sol empezó a ponerse, Mateo se arrodilló frente a Camila allí mismo en el jardín con todos mirando. Han pasado 6 meses. Hemos navegado enfermedades de los niños, tuberías rotas, presupuestos ajustados y todas las pequeñas cosas que hacen la vida real. Y cada día te he amado más. Así que te pregunto ahora, frente a nuestras familias, ¿te casarías conmigo? Camila miró alrededor. Don Julio sonreía con lágrimas en los ojos. Lucía y Tomás estaban prácticamente vibrando de emoción. Incluso Débora asentía con aprobación. Y finalmente, se permitió creer en algo que había parecido imposible 3 años atrás. Sí, el jardín explotó en celebración. Los niños gritaron. Don Julio silbó. Y cuando Mateo besó a Camila por primera vez, sintió como si todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaran. No era un cuento de hadas, era mejor, era real. 3 años después del día en que Mateo se arrodilló en un jardín modesto y Camila finalmente dijo que sí, la vida había encontrado su forma. No era perfecta, perfecto era aburrido, era real, desordenado, hermoso en su imperfección. La casa en Villa Urquiza había crecido con ellos. Fotos cubrían las paredes, momentos capturados de una familia que se había elegido a sí misma. Lucía perdiendo su primer diente, Tomás aprendiendo a andar en bicicleta, Don Julio enseñando guitarra en el jardín, Débora de todas las personas, riéndose en un asado familiar, y en el centro de todo Mateo y Camila, no como jefe y empleada, no como benefactor y beneficiaria, sino como socios en la aventura más importante de sus vidas. Mami, Tomás me robó mi marcador. No lo robé, lo tomé prestado. Camila sonrió desde la cocina donde preparaba empanadas para el almuerzo dominical. Ese título, mami, había llegado naturalmente 2 años atrás. No borraba a Carolina, la honraban, pero agregaba amor nuevo a corazones que habían aprendido que el amor no se divide, se multiplica. Tomás, devuélvele el marcador. Lucía, puedes compartir. ¿Ves? Mami dice que compartas. También dijo que tú lo devolvieras.
Mateo entró a la cocina, cabello despeinado, jeans gastados, tan diferente del empresario en traje que había sido. Aún dirigía su compañía, pero ahora 30% de sus proyectos eran viviendas comunitarias asequibles. Ganaba menos, dormía mejor. Envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Camila desde atrás, sus manos descansando sobre su vientre que apenas empezaba a redondearse. ¿Cómo está el pequeño hoy? Inquieto, como su padre. «Ay, este es todo tuyo. Yo soy perfectamente tranquilo». Camila se rió, el sonido llenando la cocina como música. Había terminado su licenciatura 2 años atrás y ahora trabajaba medio tiempo en un preescolar que ella había ayudado a diseñar. Un lugar donde niños de todos los niveles socioeconómicos aprendían juntos. Donde el privilegio no determinaba el potencial. «¿A qué hora llega tu papá?», preguntó Mateo. «En 1 hora. Está trayendo su guitarra nueva». Don Julio vivía en la habitación de planta baja, su diabetes ahora bien manejada gracias a medicación regular y atención médica constante. Se cansaba más fácil que antes. Sus ojos no eran lo que fueron, pero estaba presente. Enseñaba a los niños canciones de Salta, les contaba historias de cuando Camila era pequeña, les mostraba que la familia venía en todas las formas. El timbre sonó. Los niños corrieron a la puerta. «Tía Débora». «Sí, tía». Eso también había sido un viaje. Débora entró cargando una torta, su contribución al almuerzo familiar. Tenía 53 años ahora, más suave en los bordes, más humilde en su presencia. Ella y Camila no eran amigas íntimas. Algunas heridas dejaban cicatrices permanentes, pero habían construido respeto mutuo. «Huele delicioso aquí. Empanadas de carne. ¿Puedo ayudar?». Camila asintió, pasándole verduras para cortar. Trabajaron en silencio cómodo. El tipo que viene de años de pequeños gestos de reparación. Débora se había presentado una y otra vez, demostrando que su cambio era genuino. Voluntariaba en el preescolar de Camila 2 veces al mes. Jugaba con los niños sin diferenciar entre ricos y pobres. Había incluso empezado terapia, enfrentando los miedos de control que casi destruyeron a su familia. «¿Cómo te sientes?», preguntó Débora señalando el vientre de Camila. «Con náuseas, cansada, feliz». Mateo debe estar emocionado, aterrado más bien, como si no hubiera criado ya 2 niños. Pero ahora es diferente. Los está criando bien desde el principio. Era el cumplido más cercano a una disculpa que Débora había dado en meses. Camila lo aceptó con gracia. Cuando don Julio llegó, el jardín se llenó de música. Lucía, ahora con 10 años, cantaba con una voz sorprendentemente hermosa. Tomás, 8 años de pura energía, intentaba seguir los acordes en una guitarra pequeña. ¿Saben cuál era la canción favorita de su mami Carolina?, preguntó don Julio. Los niños negaron con la cabeza. Camila y Mateo se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. «Alfonsina y el mar», dijo Mateo suavemente. «La cantaba cuando estaba cocinando, igual que Camila». «¿Podemos aprenderla?», preguntó Lucía. «Me encantaría enseñarles», respondió don Julio. Y mientras la tarde se convertía en noche, 2 familias que nunca debieron mezclarse según las reglas de la sociedad se unieron en armonía imperfecta. Más tarde, cuando los niños dormían y don Julio descansaba en su habitación, Mateo y Camila se sentaron en el porche trasero. «¿En qué piensas?», preguntó él. «¿En cómo llegamos aquí? En todas las cosas que tuvieron que romperse para que pudiéramos construir esto. ¿Te arrepientes de algo?». Camila consideró la pregunta honestamente. «Me arrepiento del dolor, pero no del resultado, porque nos obligó a elegir esto conscientemente. No fue fácil o automático, fue una decisión, una y otra vez. ¿Y seguirías eligiéndonos?». «Cada día». Mateo besó su sien, su mano encontrando la de ella. «El bebé necesita un nombre. Tengo una idea». «Sí, sí es niña», pensaba en Carolina. «Por tu primera esposa, para que sepa que honramos de dónde vinimos». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Ella hubiera amado eso. Y te hubiera amado a ti. ¿Y si es niño, Julio, por tu padre, el hombre que me enseñó que el verdadero honor no viene de la riqueza, sino del carácter? Ahora era Camila quien lloraba. Se quedaron así, bajo las estrellas de Buenos Aires, 2 personas que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro a través del dolor, el perdón y la voluntad de transformarse. No era un final de cuento de hadas donde todo era perfecto. Era algo mejor. Era un comienzo real.
el tipo que dura, el tipo construido sobre bases de respeto mutuo, vulnerabilidad compartida y la comprensión de que el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, se trata de encontrar a la persona imperfecta y elegirla una y otra vez, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. ¿Sabes qué es lo más loco?, murmuró Camila. ¿Qué? Que si me hubieras preguntado hace 4 años si alguna vez podría perdonarte, hubiera dicho que no, que el daño era demasiado profundo. ¿Y ahora? Ahora sé que algunas personas entran a tu vida para romperte y algunas entran para ayudarte a reconstruirte. Tú hiciste ambas cosas, y de alguna manera retorcida eso nos hizo más fuertes. Mateo la atrajo más cerca, protegiéndola del frío de la noche. Te amo, Camila Vega de Sandoval, y yo te amo a ti, Mateo Sandoval, a pesar de todo, por todo. Dentro de la casa podían escuchar el suave ronquido de don Julio, la respiración tranquila de los niños durmiendo, los sonidos de una familia que se había elegido a sí misma, que había luchado por el derecho de existir contra las expectativas de la sociedad. Una familia construida no sobre sangre o dinero o conveniencia, sino sobre amor que había sido probado, quebrado y reconstituido más fuerte que antes. Y eso, decidió Camila mientras se acurrucaba contra el pecho de su esposo, era el tipo de final feliz que realmente valía la pena. ¿Qué te pareció la historia de Camila y Mateo? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.